día damos gracias al Señor por permitir que un día más podamos estar aquí en este lugar que Él nos ha concedido para que le adoremos, busquemos de su presencia y podamos escudriñar, ¿verdad?, las Escrituras. Padre, te alabamos una vez más y te agradecemos porque tú nos das la fuerza, Señor, para continuar venciendo todos los obstáculos, Señor, de nuestra vida. Y sin ti no lo podemos lograr. Señor, te pedimos que a través de tu palabra tú nos ayude a entender las maravillas, Señor, que tú has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nosotros podemos crecer. Podemos experimentar, Señor, todas esas cosas que en el mundo nunca pudimos ver ni disfrutar de esa paz, de ese amor. Gracias, Padre, porque tú nos amas tanto, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y pues nosotros estamos aquí, Señor, en gratitud, en agradecimiento. Oh, Padre bendito, abre nuestra mente y permite, Señor, que todas las cosas que haya en nuestros corazones, que no nos dejen acercarnos a ti, que no nos dejen ver tu grandeza, que no nos permitan aprender tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Quítalo, Señor. Perdona todas nuestras faltas, todos nuestros pecados y permite que podamos estar a cuenta contigo, Padre. Y vivir una vida que te agrade, que te alabe, que te glorifique en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos en el capítulo 21 del libro de Levítico. Me le bajo un poquito la micro. Y en este capítulo nosotros podemos encontrar muchas bendiciones, ¿verdad?, de nuestro Dios para nuestra vida, para que nosotros podamos vivir firmes y saludables espiritualmente, ¿verdad? Desde la semana pasada nosotros estuvimos viendo que los sacerdotes podían estar cuando un familiar se moría, ¿verdad? Podían estar con ellos, los sacerdotes, ¿cierto? Porque era un líder, ¿cierto? Un líder de la nación, un líder que representaba al pueblo de Israel. Ellos estaban al servicio del pueblo, pero cuando se moría un familiar cercano, ellos podían estar. Sin embargo, cuando eran personas del pueblo, ellos no debían de contaminarse, ¿cierto? Y también vimos que había alguien que no podía estar ni cuando se moría alguien del pueblo, ni cuando se moría un familiar. Mucho menos podía guardar luto. ¿Quién era ese? ¿Quién era esa persona? No recuerdo. No. El sumo sacerdote. Claro, los sacerdotes sí podían, pero el sumo sacerdote no podía acercarse a ningún muerto, o así fuera su esposa. Tenía que permanecer en el lugar que les correspondía estar, haciendo sacrificio todos los días y no podía guardar luto, ¿verdad? Aprendimos sobre los sacerdotes, cómo debían presentarse a Dios, y hablamos sobre la contaminación por cadáver. Bueno, y se dice que todavía en la actualidad los descendientes
de sacerdotes judíos no entran a un cementerio. Ellos se cuidan, ¿verdad?, de contaminarse, porque tienen que estar al servicio del pueblo, ¿no? Ofreciendo, adorando al Señor. Y sobre este capítulo 21, Martín Lutero afirma que estas leyes de Levítico eran pedagógicas destinadas a mostrar que el hombre necesita pureza interior, no solo ritual. O sea, no solamente era algo ritual, algo puntual solo cuando se moría una persona, sino que la pureza debía de ser siempre. No que no se contaminara un día porque se moría alguien, sino que no debía de contaminarse nunca. No solo por un muerto, sino por otras cosas, por otros pecados también que estaban prohibidos a que los sacerdotes hicieran. Pues vamos a leer a partir de versículo 9 de Levítico capítulo 21. Vamos a leer un par de versos. Dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Lo dejamos hasta ahí. Recuerden que lo hemos dejado en el versículo 12, ¿cierto? Bueno, pues empezamos en el versículo 9 con algo que parece ser bastante horrible, ¿no? ¿La hija de quién? Del sacerdote. Una cosa son los sacerdotes, otra cosa son los sumos sacerdotes, ¿cierto? Entonces, la hija del sacerdote debía de qué? Tenía un deber, ¿verdad? Un deber de obedecer y honrar a su padre. Y si lo deshonraba, ¿cuál era la consecuencia? Grave, ¿verdad? Tenían que quemarla. ¿Bien? Es severo el castigo, ¿verdad? De la hija del sacerdote. Ella infringe directamente la ley de Dios de dos maneras. Ya Dios había dicho, no fornicarás y honra a tu padre. Éxodo, capítulo 20. Capítulo 20 de Éxodo es un capítulo donde Dios le establece los principios al pueblo de Israel, lo que ellos debían de hacer, lo que no debían de hacer, cómo él quería que el pueblo se acercara a un Dios santo. Con sus acciones desacredita el liderazgo de su padre, quien como sacerdote debía ser un ejemplo de pureza. El principio bíblico, la integridad del matrimonio y la pureza del hogar impacta
el ministerio y el testimonio de un líder. Es como si si ambas están unidos a su servicio a Dios. Ambas respaldan la credibilidad de su ministerio. ¿Cierto? Entonces, la integridad, ¿verdad? Y la pureza. Estamos hablando de dos cosas que tienen que ir de la mano. Integridad y pureza. Y esto no es, bueno, pero que eso era a la ley, no. Es que hoy día la Biblia nos lo exige a nosotros. Nosotros tenemos que ser íntegros, ¿cierto? Y también tenemos que ser puros. Cuando hablamos de pureza, no es que estamos hablando de algo extraordinario, es muy sencillo. Por ejemplo, tú compras una botella de agua. ¿Y esa botella de agua cómo es? Se la puede beber, ¿verdad? Porque no está contaminada. No tiene olor, no tiene sabor, ¿cierto? Y el agua es pura. Ahora, ¿cuándo ese agua no sería pura? Estaría contaminada, pues si tú ves que tiene olor, tiene sabor o tiene color, ¿cierto? Tres cosas identifican ese agua. Que tú dices, no, pero este agua, bueno, de lo contrario, no sería agua que se pueda beber, ¿no? Sería otra cosa, habría que ver qué es, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Dios nos exige a nosotros pureza. ¿Qué quiere decir entonces integridad y pureza espiritual? Pues que nosotros vivamos una vida que agrade a Dios en todo. Debemos de dar honra a Dios en todo. Y todo lo que hagáis, hacedlo como, ¿para qué? Para Dios. O sea que todo lo que yo hago en mi vida, desde que yo me levanto hasta durmiendo, debe de agradar a Dios. O sea, si yo hago algo que no es de agrado a Dios, entonces yo no estoy haciendo íntegro, ¿verdad? Con mi Padre Celestial. Pues eso era lo que le sucedía a los hijos o a la hija del sacerdote. Pues era las personas que debían de dar ejemplo, ¿verdad? Ante la sociedad para que los demás también pudieran seguir ese ejemplo. Y bueno, y nosotros encontramos estos principios bíblicos también en el libro de Tito y en el libro de Timoteo, ¿verdad que sí? Los estudiosos de la Biblia, sí, ¿no? Dice que desea ser obispado, buena cosa desea, ¿verdad que sí? Pero luego entonces le marcas una pauta que sea casto, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, que esposo de una sola mujer, que gobierne bien su hogar, ¿cierto? Pues se le marca una cierta pauta, lo mismo que a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Entonces, las historias bíblicas no presentan ningún caso de hija de sacerdote que hubiera hecho esto, pero sí hijos fueron quemados. Lo vimos en el capítulo 10 de este libro. 2 hijos de Aarón murieron quemados, ¿verdad? En el altar. ¿Y quiénes más? Bueno, los hijos de Elí, el sacerdote Elí. Sí saben la historia de ellos dos. Eran bastante perversos. Ellos mantenían relaciones con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Ellos deshonraron a Jehová, deshonraron el lugar santo y deshonraron la reputación de la casa sacerdotal de Elí. Su final fue la muerte. Ya si ven, encontramos
2 hijos del sacerdote Aarón murieron quemados, pero no por deshonrar al Padre, sino por deshonrar a Dios, ¿cierto? Y los hijos de Eli sí que deshonraron a Dios y deshonraron también a su padre. Hacían cosas bastante perversas. Dios pidió la santidad para el sacerdocio, porque este era un retrato terrenal de su propia santidad. O sea, Dios es santo y todo aquel que se acerca a Dios debe también de practicar la santidad. Tú te quieres acercarte a Dios, debes de saber que el Dios a quien tú te acercas es un Dios santo, es un Dios celoso, ¿verdad? Un Dios que no comparte su reino, ni su gloria, ni su santidad con nadie. O sea, Él es único, Él es puro, ¿cierto? Y bueno, y si yo me acerco a Dios, yo debo de saber que lo estoy haciendo voluntariamente, que yo no lo estoy haciendo porque me están obligando a hacerlo, ¿verdad? Entonces, como Pedro le dijo a Ananías y ¿cómo se llama el otro? Zafira, vendieron la heredad para hacer lo mismo que hacían todos los demás, pero escondieron una parte, pero el puntico era que era suyo y ellos podían decidir guardar una mitad y entregar una mitad, no pasaba nada. El asunto estaba en la mentira, ¿verdad? Mira, hemos vendido, lo hemos traído todo, ¿cierto? No fueron puros. Ahí estaba la mentira, ahí estaba Satanás, ¿verdad? Entonces, la paga del pecado, ¿qué dice las Escrituras? Romanos capítulo 3, verso 23, creo que dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿cierto? Bueno, entonces, en la cruz que nosotros encontramos a un Jesús que murió por nosotros y pagó el precio, ¿verdad? De nuestra deuda, nuestras enemistades con Dios, Él la quitó y nos unió, ¿verdad? Y nos santificó. Cristo en la cruz pagó por completo la deuda. Jesús recibió la paga de la muerte que todos nosotros merecíamos. En vez de Él morir, teníamos que morir cada uno de nosotros para poder ser salvos. Y eso ya sería un gran sacrificio, ¿verdad? Que para tú ser salvo, tuviera que morir en la cruz. Y Él lo hizo por amor, ¿verdad? A nosotros. Y gracias a eso, la justicia de Dios fue satisfecha y la condenación fue anulada. Exhibió públicamente el acta ¿de qué? De nuestro decreto, ¿verdad? La clavó allí en la cruz. Entonces, desde el versículo 10 hasta el versículo 15 de este capítulo 21, hemos visto ya hasta el versículo 12 que el sumo sacerdote tenía su responsabilidad, ¿cierto? Entonces, Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote y el sumo sacerdote era ungido con aceite, según Levítico capítulo 8, versículo 30. Mismo como Moisés preparó las ropas, lo bañó, lo ungió, ¿verdad? Lo vistió y lo puso como sumo sacerdote, porque así Dios le había mandado. Y luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras
y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos con él. Estaban consagrados, ¿verdad? Para que sirvieran al Señor. Bueno, entonces hemos visto que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez. ¿Cuándo? ¿Al mes? ¿A la semana o cuándo? Al año. Y este lugar es llamado también Santo de los Santos. O sea, lugar santísimo. Santo de los Santos. Según Levítico capítulo 16, versículo 34, que también lo hemos visto. Entonces, para recordar, el lugar santo era esa parte donde entraban los sacerdotes a quemar incienso, a colocar el pan de la proposición todos los días. Aquí, ¿quién entraba al lugar santo? ¿Sacerdote o sumo sacerdote? ¿Quién entraba? Los sacerdotes. Y el sumo sacerdote también. Pero en el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios detrás del velo que separaba al pueblo y a los sacerdotes de la presencia directa de Dios. Donde estaba el arca del pacto, estaba la ley y estaba la vara de Aarón. Tres cosas había allí. Que estaba el arca del pacto, ¿cierto? Dentro del arca del pacto estaba, ¿qué más? Vara de Aarón, la tabla de la ley y el maná. Y el maná estaba allí. Entonces, solo podía entrar a este lugar el sumo sacerdote, ¿cierto? Bueno, entonces, el trabajo del sumo sacerdote incluía reponer el aceite del candelabro todos los días, desde la tarde hasta la mañana, según Éxodo capítulo 27, versículo 21. Quemar el incienso cada mañana y al atardecer. Sustituir semanalmente el pan sobre la mesa de oro, según Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8. Interceder por el pueblo. Nada de esto podría ser sin el sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote estaba contaminado o impuro, esto no lo podían hacer los sacerdotes. ¿Sabe por qué Dios le prohíbe al sumo sacerdote acercarse a un muerto, por más cercano que fuera? Este hombre tenía que mantenerse puro. Y me detendré aquí y le haré una preguntita. ¿A quién representa entonces esto? ¿Qué te trae a la memoria? ¿Qué otra persona o qué otro ser se parecía al sumo sacerdote? ¿A quién estaba imitando el sumo sacerdote? ¿O a quién representaba el sumo sacerdote ahí en esa pureza? ¿A quién? A Cristo. A Cristo. El único puro, sin mancha, sin pecado, sin nada de contaminación con este mundo. Cristo. Y el sumo sacerdote estaba ofreciendo sacrificio ¿por quién? Por el pueblo. Y Cristo ofreció sacrificio ¿por quién? Por la humanidad. Por todo. Y por todo murió, dice la Escritura, ¿no?
por todo murió. Entonces las prohibiciones al sumo sacerdote tenía prohibido contaminarse con los cadáveres de sus familiares cercanos, a diferencia de otros sacerdotes. No podía manifestar luto ni abandonar el tabernáculo para asistir a entierros. Debía estar siempre disponible. Ya tú ibas, te acercabas al templo, el sumo sacerdote tenía que estar allí disponible para escuchar y para estar a la disposición de la necesidad de esa persona. Recuerden que ellos, cuando una persona estaba enferma, no iban a médico. ¿A quiénes iban? A los sacerdotes. Tenían mucho trabajo, hermano. Los sacerdotes tenían mucho trabajo. Ellos eran los que estaban a disposición del pueblo. O sea, no era fácil el trabajo que ellos ejercían. No estaban allí solamente un rato y todo el tiempo estaban por ahí de ocio, no. Estaban 24/7 a disposición del pueblo y ofreciendo sacrificio a Dios. Entonces, solo podían casarse con una virgen de su tribu. La tribu a la que pertenecían los levitas era la tribu de Leví, ¿recuerdan? Para mantener la santidad de su linaje y asegurar la pureza del sacerdocio. O sea, ellos no se podían mezclar con ninguna otra tribu, tenían que ser de su propia tribu. ¿Esto qué te hace pensar? ¿Qué te hace pensar? La iglesia, ¿en qué se ve representada aquí la iglesia lavada con la sangre de Cristo? ¿En qué tú la ves ahí? ¿Dónde tú te ves aquí? ¿Te ve o no te ve? Solo podía casarse con una virgen de su tribu para mantener la santidad de su linaje. ¿Dónde tú te ves? ¿En qué te ves reflejado? ¿O la iglesia? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yugo desigual. No os unáis con el yugo desigual. O sea, el yugo desigual es muchas cosas, ¿verdad? Es muchas cosas. Pero el cristiano no debe de negociar con el mundo espiritualmente. El cristiano debe de servir a Dios y mantenerse puro para Dios, ¿cierto? Entonces, eso es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, ¿cierto? No mezclarnos, tenemos que servir a Dios, adorar a Dios y mantenernos puros. Por eso, al leer este capítulo, se percibe que la tarea del sumo sacerdote exige mucho más. Además, esto muestra que hay caminos en la obra de Dios que demanda al creyente más responsabilidad. O sea, ser cristiano no solamente venir a la iglesia o decir yo soy cristiano. A cierta responsabilidad que nosotros debemos de cumplir, ¿cierto o no? Mucha responsabilidad. Y estas responsabilidades son bastante serias. Bueno, pero muchas veces queremos tener muchas normas, ¿verdad? En nuestra vida. Normas que no nos dejan ver en realidad la grandeza de Dios.
normas humanas que nosotros mismos nos creamos, ¿cierto? Que no tiene que ver nada con lo que es la santidad. La santidad es algo que tiene que vivirla en el corazón. En el corazón, hermano. Porque muchas veces queremos tener la responsabilidad en estar en varios ministerios o crearnos normas como, pues no voy a ir al salón, pues no voy a usar pantalón, no me voy a poner pendiente, no me voy a pintar, muchas cosas, ¿cierto? Que no son más que normas que nosotros mismos nos infringimos y pensamos que eso es lo que nos hace ser puros. Sin embargo, muchas veces cumpliendo con todos estos requisitos, nos metemos en problemas por chismes, hablamos mal de los demás y así sucesivamente, ¿no? Vemos muchas cosas dentro de cristianismo que por un lado queremos ser rectos, pero por otro lado entonces tenemos agujeros, ¿no? Entonces no puede ser así, nosotros debemos de ser completos en todo, ¿verdad? Completo en todo, no en una cosa y en otra no, sino completo en todo. Entonces, hay una responsabilidad que nosotros debemos de cumplir. Entonces vamos a leer de versículo 12 hasta el versículo 24, que nosotros nos hemos quedado en el versículo 12, y vamos a leer el versículo 13 hasta el versículo 24. Vamos a leerlo para que no se nos queden en medio ahí esos versos. Dice, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Verso 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, quien tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Bueno, aquí vemos otras restricciones, ¿verdad? Primero hemos visto restricciones a los sacerdotes, luego
al sumo sacerdote, a la hija de los sacerdotes, y ahora vemos a quién, a los familiares que tenían defectos. Bueno, seguro que tú estás pensando, pero Dios entonces es injusto. ¿Lo ha pensado? ¿Sí o no? ¿Qué ha pensado? Bien, a ver. Que yo lo voy a explicar. ¿Qué han pensado ustedes? A ver. ¿Qué piensan de eso? Así una opinión así. Extinción. Co- mm. Como si Dios estuviera haciendo asesión de personas, ¿no? Ah, exactamente. Exacto, porque no era culpa, ¿no? De ellos, ¿cierto? Mm. Sí. Exacto. Exacto. O sea, Dios no está haciendo discriminación, ¿verdad? Vamos a verlo. En el versículo 18 podríamos preguntarnos si Dios está menospreciando a la persona con defectos. Y la respuesta es no. Dios no lo está menospreciando. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque Dios está prohibiendo. Fíjate que pareciera que una persona de poca estatura, que se quedara pequeño, bueno, tenía todo bien, ¿no? Sus manos, su pie y todo, pero pareciera como que estuviera discriminando. Pues Dios estaba queriéndole enseñar algo al pueblo de Israel a través de todas estas cosas. Simbólicamente, su santidad y su perfección. O sea, Dios es perfecto y, y todo lo que Él hace es santo, es perfecto, es puro. Hay una alabanza que dice que todo lo perfecto viene de Dios, ¿cierto? Entonces, los sacerdotes con defecto no podían ministrar, pero podían comer del pan, escucha bien. O sea que ellos no podían ministrar, pero sí podían participar de los alimentos. Y participar de los alimentos solamente le estaba permitido a la familia sacerdotal. O sea que Dios no lo estaba excluyéndolo a ellos del todo, ¿verdad que no? Sino le está dándole una enseñanza al pueblo. Y esos defectos físicos no eran
pecados. Esas personas no nacieron así por pecado. En el pueblo de Israel y en otras culturas, cuando nacía un niño ciego o con defecto de una pierna más pequeña que otra, o sordo, o sordomudo, y todo con todos estos defectos era porque los padres habían pecado o el niño era pecador desde el vientre de su madre. Recuerda que cuando Jesús estaba en el ministerio, los discípulos le hicieron una pregunta: ¿quién pecó, este o su padre? Y Jesús les dijo: pues ni él pecó, ni su padre. ¿Cierto? Porque esa era la creencia que ellos tenían. ¿Vale? Entonces, pues podríamos decir que una de las razones que Dios quiere darle a entender a ellos, quizás sería esa, pero esos defectos físicos no eran pecados, sino que representaban la imperfección humana. Eran imperfectos, pero esa imperfección que ellos tenían no era causada porque ellos habían pecado, porque eran pecadores, porque eran impuros, porque no podían ejercer un sacrificio, sino que Dios es un Dios perfecto. Entonces tú me dirías, pero aún sigue siendo discriminatorio, ¿no? No, Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y la perfección humana frente a la santidad de Dios era bastante diferente, ¿cierto? Y Dios, ¿qué quiere? Dios quería enseñarle, pues, que el que hacía sacrificio a Dios tenía que ser perfecto, porque Dios es un Dios perfecto. Y entonces eso nos enseña a nosotros, eso nos enseña a nosotros que debemos de presentarnos a Dios de forma pura, santa, ¿verdad? Consagrados a Dios. No somos perfectos, pero Dios nos ve perfeccionados a través de Jesucristo. O sea, nosotros nos vamos perfeccionando día tras día, ¿verdad? Porque perfectos no somos, nosotros somos llenos de imperfecciones. Al igual que estas personas que tenían defectos físicos, nosotros defectos espirituales. Exactamente. Entonces podemos entender que esas imperfecciones representan nuestros pecados, ¿verdad? Nuestra imperfección espiritual. Nosotros cometemos muchos errores, nosotros somos imperfectos, ¿no? Entonces, Dios quiere que el que se acerque a Él le adore buscando la perfección. Le adore reconociendo que el Dios creador del universo es perfecto. Todo lo hizo perfecto. ¿Cierto? La Escritura dice que Él lo hizo, todo lo creó y lo bendijo. Y vio que era bueno. Y esa frase de que era bueno era perfecto. Todo estaba perfecto. Entonces Dios busca la perfección en cada uno de nosotros.
No sé si han entendido la parte, el por qué. ¿Sí? Más o menos. Bueno, lo podemos entender, interpretar así, que esas enfermedades, esos problemas físicos que tenían esa persona, son incapacidades espirituales que nosotros tenemos, que no nos dejan acercar a Dios. Zaqueo era pequeño de estatura, dice. ¿Cierto? ¿Dónde se tuvo que subir? A un árbol para poder ver a Jesús. Y Jesús lo rechazó porque era pequeño de estatura. No, le dijo, baja de ahí, desciende, date prisa porque voy allá a cenar a tu casa. ¿Cierto? Entonces ve como pero también espiritualmente nosotros nos quedamos pequeños de estatura. Nuestra fe es muy pequeñita y Dios tiene que azotarnos y tiene que decirnos, ven, date prisa. Y nos tiene que empujar. Entonces, estos sacerdotes eran levitas, su identidad permanecía a pesar de su impedimento físico. O sea, porque ellos tenían estos impedimentos, no dejaban de pertenecer a la familia sacerdotal. Podían comer de las cosas santísimas, según el verso 22 que hemos leído, y tiene comunión con Dios. O sea, Dios no lo aislaba espiritualmente, Dios no lo rechazaba y Dios no le decía a ellos, ustedes son pecadores, ustedes no se pueden acercar. No, Dios quería que ellos entendieran que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Pero no le era permitido presentar ofrendas y sacrificio, pan de su Dios. Podían servir en otras tareas sacerdotales, pero no dentro del lugar santo. Seguían siendo sacerdotes. O sea, Dios no lo apartaba del todo. Si un creyente hoy como sacerdote de un nuevo pacto se encuentra por decisión propia con impedimentos espirituales como ciego, cojo y sin fruto, tres cosas que están presentes en la iglesia hoy día. Cristianos ciegos. ¿Cuáles son esos cristianos ciegos? No tienen vista espiritual para ver las obras de Dios, para ver la maravilla de Dios. ¿O no? Claro que sí. Cojo. No pueden caminar rectamente en el camino de Dios, pero tampoco pueden salir a evangelizar ni hablar nunca. Yo conozco cristianos, escucha, que tienen estas tres características. Años, muchos años, sentado en una silla y nunca han hecho ni una oración pública, porque le da vergüenza. Y si le da vergüenza hacer una oración pública, entonces también le dará vergüenza evangelizar, ¿cierto? Entonces, tienen impedimento, son ciegos, no tienen vistas espirituales, no avanzan, son cojos, no caminan en el camino del Señor, no tienen fruto. Nunca le ve su fruto. Pero bueno, pero tienen cosas buenas que no dejan de venir a la iglesia. Y eso es bueno. Eso es bueno, ¿cierto? Pero tienen sus dificultades, ¿verdad? Sin visión espiritual, no permanecen o no se esfuerzan para avanzar. Son estériles. Son estériles. O sea, no han dado frutos, no han tenido hijos espirituales. Y nosotros somos llamados para tener hijos espirituales.
¿Cuáles son esos hijos espirituales? Esa persona que tú la evangelizas, que tú le hablas de Cristo y esa persona acepta a Cristo y viene a la iglesia. Son hijos espirituales, ¿cierto? Entonces, si tú alguna vez escuchas a un hermano o a una hermana decir, este es mi hijo espiritual, es porque lo evangelizó, es porque lo trajo a los pies del Señor. Y esos son los frutos que nosotros debemos de dar. Frutos de traer personas al conocimiento de la verdad. En Cristo puedes comenzar de nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, 17. Pero debemos de ser sinceros sobre tu condición espiritual. ¿Verdad? Él nos rechaza al corazón arrepentido, según el Salmo 51, versículo 17. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Entonces nosotros debemos de ser así, personas que estemos dispuestas a servir al Señor. ¿Qué otra cosa debemos de hacer? Arrepentirte, ¿verdad? Un paso muy importante, arrepentirte y cambiar de hábitos y actitudes. Hecho 3:13 sería: vive obedientemente, sigue adelante con propósito. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Si quiere ponerlo, David, el texto bíblico, y lo leemos. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué nosotros tenemos delante? Una responsabilidad, un camino, ¿verdad?, que debemos de seguir. Entonces los creyentes en Cristo que están así deben saber que su defecto espiritual es el lugar donde puede ser encontrado por la gracia y el amor de Dios. Dios te hizo ministro competente de un nuevo pacto, dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Escucha bien. Ministro competente de un nuevo pacto. Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que Cristo ha hecho, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. Y Dios nos restaura. El problema no es tener una debilidad. Debilidad de todo tenemos. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad. Puede ser de comer, puede ser de caminar, puede ser de mirarte mucho en el espejo, de arreglarte todos los días, pintarte las uñas, qué sé yo. Alguna debilidad tenemos cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, el problema no está en la debilidad, sino qué está haciendo con ella, con esa debilidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cierto? El llamado de Cristo ante estas cosas no es esfuerzo personal, sino rendición. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vamos a ver lo que nos dice. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y muchas veces este verso se lo aplicamos a la gente del mundo. Y este verso no es para la gente del mundo. No, porque nosotros se lo predicamos mucho a la gente del mundo. Pero no es para ellos ese texto bíblico.
Ese texto bíblico es para los cristianos. Es para los cristianos. No es para ellos, hermano. Es para que nosotros nos lo apliquemos a nosotros mismos. Porque es muy bueno decirle al otro, que el Señor dice, venid a mí lo que tenga que... ¿Y tu carga? ¿Y tu luchas y tus problemas a quién tú se lo dejas? ¿A quién se lo entrega? Y si hay personas necesitadas, se llamamos los cristianos. Nosotros somos los que más necesitamos de Dios. El mundo ya tiene su lucha, el mundo ya tiene ya su carga. Y una vez que ellos acepten a Cristo, Dios le hace descansar, ¿verdad? Pero ¿y qué hacemos con toda la carga que nosotros cogemos? A veces nos cogemos la carga del trabajo, la carga del marido, la carga de la esposa, la carga de los hijos, la carga del vecino, la carga del primo, del tío, hasta del gato. Cargas y cargas y cargas encima, Señor. Cargas que no son nuestras, que no nos ayudan para nada, hermanos. Y la Biblia nos dice, venid a mí, todo lo que estén cansados y cargados, yo haré descansar. Y solamente en oración nosotros podemos descansar en el Señor. Como sacerdote con impedimento físico, el creyente en Cristo con defecto sigue siendo hijo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Y eso no se lo está diciendo solamente a los judíos. Se lo está diciendo a los cristianos, a los que han aceptado a Cristo. Vosotros sois ¿qué? Linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y tiene un mensaje. ¿Para qué? Una responsabilidad, una misión. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Si lo ve, hay una responsabilidad. ¿Qué más? Siendo parte del real sacerdocio, primero de Pedro 2:9 también. Somos real sacerdocio. ¿Cierto? Siendo templo del Espíritu Santo, primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Nosotros somos templo de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Qué más? Siendo amado y aceptado por Dios, Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. ¿Qué más? Siendo heredero de las promesas, según Gálatas capítulo 3, versículo 29. Si lo quieren leer, esos versos. Está Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y herederos según la que, según la promesa. Y Romanos 8:38, David, si lo quiere poner, lo leemos estos dos versos, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién le pertenecemos? A Cristo. Él no nos echa fuera. Por nuestras debilidades, por nuestros defectos, no nos echa fuera, hermanos. Él nos ha escogido para que nosotros le alabemos a Él. El sumo sacerdote intercedía por el pueblo y cuidaba del santuario cada día. ¿De qué manera creen ustedes que eso representa a Cristo? El sumo sacerdote tenía su trabajo. El sumo sacerdote en todo lo que hacía representaba a Cristo. Todo su esfuerzo, todo su trabajo
toda su dedicación, todo lo que él hacía representaba a Cristo. Era sombra de lo que había de venir. Sombra. Y en el libro de los Hebreos nosotros encontramos que Jesús es el sumo sacerdote perfecto para siempre. Porque los sumos sacerdotes morían, no eran perfectos, no eran eternos. Sin embargo, tenemos un sumo sacerdote eterno que no muere. Cristo es perfecto y sin pecado. Es nuestro sumo sacerdote. Intercede ante el Padre y mantiene nuestra vida en comunión con Dios. Su ministerio nada lo interrumpe. Jamás. Nada puede interrumpir el ministerio de Cristo. Entonces, de Levítico a Cristo nosotros encontramos, hermano, que el sumo sacerdote judío tenía oficios diarios que podía detenerse temporalmente si se contaminaba. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, está siendo por nosotros sin obstáculo, por su pureza es completa e inaccesible. Siempre está ofreciendo por nosotros. Está intercediendo, hermano, por nosotros. Día tras día. Y él dijo, mi padre hasta hoy trabaja. Y yo descanso. ¿Qué dijo? Y yo también. Mi padre hasta hoy trabaja y yo también. O sea que él no descansa. En Levítico solo los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes y los que tuvieran defectos físicos no podían servir en el altar. En Cristo todos los creyentes somos sacerdotes espirituales sin exclusión por condición física, social o pasada. Mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, lo hemos leído, ¿verdad? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. En Levítico, muchos eran excluidos por enfermedad, defecto o condición. En Cristo, los que estaban fuera ahora son invitados a entrar. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo en Isaías capítulo 35, versículo 6. Levítico siempre se muestra la santidad de Dios y la separación que el pecado crea. Pero Cristo murió para siempre para mostrar la gracia de Dios y el amor restaurador de un Dios santo, un Dios verdadero, un Dios puro, un Dios que no te excluye, un Dios que no te echa fuera, ¿cierto? Un Dios tan grande, un Dios tan amoroso y perdonador. Te pido que te pongas de pie.